Bueno, Rafael, que estamos en el aire ya. Perdona, que te he interrumpido. Pues a ver si nos caemos. Bienvenidos a todos los que nos seguís viendo a esta segunda parte de este encuentro homenaje al profesor Rafael Nájera. En esta parte, aquí tenemos algunas personas que han trabajado con él o se han formado con el profesor Nájera. Primero tenemos a José Manuel Echevarría, que es virólogo, que trabajó con el profesor Nájera en el Centro Nacional de Microbiología, que nos hablará de su experiencia trabajando con el profesor Nájera. José Manuel, por favor, cuando quieras. Muy bien. Buenos días. Hay maestros que simplemente enseñan y enseñan muy bien, y hay otros maestros, muy pocos, que además crean escuela, ¿no? Yo creo que Rafael, ¿no?, es uno de estos raros casos, ¿no?, en los que un maestro crea escuela, y además una escuela que creo que con el tiempo, ¿no?, se está demostrando ser de gran calidad. A mí se me ha pedido que hable en representación de los que participamos, ¿no?, en ese proceso, y bueno, y lo agradezco mucho porque yo soy solo un modesto producto de la escuela de Rafael, ¿no? De manera que muchísimas gracias por permitirme estar aquí en representación de tanta gente, ¿no? Yo simplemente voy a poner unas fotos nada más para que se vean otras caras de quienes aprendimos y trabajamos con Rafael, ¿no?, tanto dentro como fuera del centro. En esta imagen que hay ahí, ¿no?, pues se puede ver, ¿no?, el aspecto que teníamos los del núcleo, digamos, más antiguo, ¿no?, más original, ¿no?, de los que aprendimos con Rafael, estábamos en el Servicio de Virus Respiratorios y Exantemáticos del Centro Nacional de Microbiología, Virología e Inmunología Sanitarias, ¿no?, en Majadahonda. No voy a intentar convencerles de que el aspecto de Majadahonda entonces era el de esa foto, pero era bastante parecido, ¿no? Realmente aquello era muy pequeñito. Aquí hay personas, ¿no?, que estábamos muy cerca de Rafael en ese servicio hasta que él se marchó durante un año o 2 años a Ginebra, nos dejó solos. Creo que nos vino bien, ¿no? Y cuando regresó, ¿no?, pues él lo debió notar. Ahí pues se pueden ver personas como Pilar Pérez Breña, Mariví Fernández, Cecilio López Galíndez, Carmen Echevarría, Fernando de Ori, otros más, ¿no? Aunque parezca mentira, yo también estoy ahí, aunque supongo que bastante poco reconocible en relación a la imagen que doy ahora, ¿no? Bueno, en el centro no solamente los virólogos nos beneficiamos de las enseñanzas de Rafael. De hecho, todos los microbiólogos del centro, creo yo, de entonces, ¿no?, lo hicieron. Y en representación de ellos, aquí está el bacteriólogo Juan Antonio Sáez, que fue jefe de servicio de bacteriología y que es uno de los beneficiados, ¿no?, por la presencia de Rafael en el centro. Y no solamente dentro del centro, sino también fuera de él. Y para poner una cara que represente a las muchas personas del Sistema Nacional de Salud, que siendo ya especialistas en microbiología o estando haciendo la residencia en la especialidad, pasaron por el centro para aprender de Rafael y de lo que estábamos haciendo allí bajo su dirección, pues en esta foto que está hecha en el salón de actos del Hospital de la Cruz Roja, pues se puede ver ahí a la derecha, junto a mí, que soy el de la barba de más a la derecha, se puede ver a Antonio Fuertes. Antonio Fuertes trabajó en el servicio de microbiología del Hospital 12 de Octubre durante muchos años y no debe hacer mucho que se jubiló. Bueno, por lo tanto, Rafael influyó en los virólogos del centro, ¿no?, en el resto de los microbiólogos del centro y en personas del Sistema Nacional de Salud que después, ¿no?, desarrollaron la virología que hoy existe en el Sistema Nacional de Salud. Antonio es solo un ejemplo, pero fueron muchos más y fue una experiencia para mí enormemente agradable, ¿no?, el participar, ¿no?, activamente y desde muy pronto en la formación de todos estos compañeros que luego se han convertido en excelentes virólogos de nuestro Sistema Nacional de Salud.
Y cómo no, además Rafael creó la Sociedad Española de Virología, ¿no? Que es otro añadido importante, ¿no? Y ese grupo de historia de la virología, en el que todavía estamos juntos dentro de la directiva, ¿no? Esto quiere decir que la influencia de Rafael llegó incluso más allá de los virólogos en virología humana, ¿no? Sino que se relacionó con virólogos básicos, con virólogos de la virología vegetal, de la virología animal. Es decir, realmente llegó a todas partes dentro de la virología española. Y bien, el SIDA ha tenido una gran presencia en este acto y naturalmente que debía tenerla. Y como Rafael señaló, pues yo participé en esas primeras experiencias del SIDA al principio de todo, cuando el virus estaba recién descubierto. En la foto de arriba, ¿no? Pues se puede ver a los participantes en lo que fue el primer curso internacional sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida que se celebró en el mundo, en el mundo. Y se celebró en Majadahonda. Ese era el salón de actos, ¿no? Del Centro Nacional de Microbiología de entonces, ¿no? Pues ahí pueden ver a la derecha, ahí delante, a la derecha Pilar León, en medio a Asia de la Loma, a la izquierda en el extremo a mí mismo, ¿no? Que teníamos pues ese aspecto de jovencillos que se puede ver ahí. Entonces Rafa, que está cerca de mí, pues llevaba ese bigote estilo Pancho Villa, ¿no? Que la verdad es que competía estupendamente con algunos otros bigotes de los latinoamericanos auténticos que estaban allí, ¿no? También parecía joven como nosotros, porque la verdad es que lo era, ¿no? Y ahí abajo, esto fue en abril, ¿no? Ahí abajo, en el mes de noviembre del mismo año, pues una foto de familia de lo que fue el segundo curso internacional sobre SIDA, que esta vez se refería a diagnóstico serológico y que se celebró en Río de Janeiro, con la participación del Instituto de Salud Carlos III junto con la Fundación Osvaldo Cruz y la OPS. Bueno, esto es simplemente para introducir a la siguiente intervención, que, si no recuerdo mal, tiene que ver con Rafael, el VIH y el SIDA. De manera que, simplemente para terminar, vuelvo a mi frase del principio, ¿no? Para decirle a Rafael, en nombre de todos los que aprendimos de ti, muchísimas gracias, ¿no? Por todo lo que nos enseñaste. Muchísimas gracias, José Manuel. Yo a Rafael le conocí sin bigote, pero me hubiera gustado haberle conocido con ese bigote mexicano. A continuación, Ascensión Bernal, que es subdirectora del Instituto de Salud Carlos III, trabajó con Rafael durante muchos años y seguro que nos va a contar cosas interesantes. Muchas gracias. Pues buenos días a todos. Yo, en primer lugar, quería agradecer a la doctora Lloti su invitación a participar en este acto de homenaje a Rafael y de su presentación del libro. Lo agradezco profundamente porque realmente Rafael ha sido una de las personas más importantes a lo largo de mi trayectoria profesional y sobre todo me ha inculcado el amor por la virología y el amor por la salud pública y el conocimiento de la salud pública. Y en estos momentos tan importantes de esta pandemia y que es una situación un poco especial, pues me alegra mucho poder acompañar a Rafael personalmente en este acto. Cuando yo me jubilé hace ya 5 años, que siendo subdirectora del instituto, muchos de mis compañeros me decían no te jubiles, quédate unos años más, porque yo estaba, como todos sabéis, los que estáis aquí, con dedicación plena al instituto. Y realmente pues tenía unas jornadas de trabajo realmente largas y también me tocó alguna situación de crisis, no como esta, pero algunas nos hemos vivido. Pero yo, cuando la gente me decía esto, yo tenía una percepción diferente. Yo pensaba que todo lo contrario, que lo que había tenido había sido una suerte tremenda de poder haber estado primero en el Centro de Virología, como recordaba antes Rafael, Virología y Ecología Sanitarias, luego el Centro de Microbiología y luego en la creación del instituto. Entonces yo me he sentido una persona realmente pues agradecida y habiendo tenido una tremenda suerte
de haberme relacionado con las personas con las que me he relacionado y haber vivido momentos tan importantes en mi carrera profesional. Y realmente ahora mismo pues me reafirmo, después de los 5 años, como digo, me reafirmo en esta idea de sentirme plenamente agradecida a lo que hoy es el Instituto de Salud Carlos III. En el programa se dice Ascensión Bernal trabajando, que yo cuente la etapa trabajando con Rafael. Yo diría más bien que yo he estado primero formándome con Rafael y luego efectivamente trabajando, pero que soy una mezcla de las dos cosas. Cuando yo me incorporé al centro de virología, entonces le llamaban el virus, yo estaba con la carrera recién acabada y me incorporé al laboratorio de enterovirus, al servicio de enterovirus que dirigía el doctor Luis Valenciano. En ese momento en el centro había 2 servicios, uno de virus respiratorios, el que ha comentado José Manuel en su exposición, y el servicio de enterovirus que dirigía el doctor Valenciano. Y yo empecé a trabajar con el doctor Valenciano en poliomielitis como asistente voluntario. Cuando yo llegué al centro, lo que me encontré fue un centro que estaba recién creado, prácticamente llevaba 10 años funcionando, y me encontré con un equipo de gente dirigidos por el doctor Pérez Gallardo, que son los que están en la portada del libro, todos los que están con la bata blanca en la portada del libro, gente muy entusiasta y con muchas ganas de iniciar actividades en el centro. Como se ha comentado, yo siempre cuando llegué al centro pensé que eran todos muy mayores. A mí me daba la sensación, porque yo salía con la carrera recién acabada. Y ahora, haciendo un poco cuentas para preparar esta presentación, me doy cuenta que, Rafa, tú no debías de tener más de 35 años en aquel momento, pero a mí realmente me parecíais todos mayorcísimos. Pero bueno, en aquel momento, como digo, trabajaba en poliomielitis y en ese momento la polio seguía siendo una situación preocupante en España, porque efectivamente la vacuna había tenido un gran efecto, pero de cualquier manera el resto de países europeos habían eliminado prácticamente la polio, mientras que en España el número de casos seguía siendo muy elevado. En estos años fue fundamental el estudio de poliomielitis, el estudio epidemiológico que hizo Enrique Nájera, hermano de Rafael, y que había realizado durante toda la etapa posvacunal de la polio, desde el año 65 hasta el año 75. Pero como digo, la polio seguía habiendo muchos casos. Quiero recordar que en aquel momento yo tuve mucha relación con Enrique, porque era subdirector del centro de virología y además era el epidemiólogo del centro y como digo, estaba muy implicado en el tema de la polio, dando lugar al trabajo de epidemiología de poliomielitis de los 10 últimos años. Recuerdo con mucho cariño aquella etapa, subiendo todas las tardes al despacho de Enrique Nájera a comentar con él los resultados del día, cómo iba la evolución de los casos de polio, y realmente conversaciones muy interesantes donde empecé a aprender sobre epidemiología y sobre salud pública. Un poco más tarde, ya en el año 82, es cuando yo conozco a Rafael y empiezo a trabajar con él. En el año 82 hubo un cambio importante en la estructura del centro. Lo primero más importante fue que a Enrique lo nombraron director general de salud pública y hubo un cambio importante en la estructura del centro porque se fusionaron los 2 servicios que había, el de enterovirus y el de respiratorios. Y entonces Rafael Nájera dirigía ese servicio. Era un gran servicio, o iba a ser un gran servicio de virología. Yo supongo que Rafael no lo recuerda porque para él no debió ser muy importante, pero para mí fue muy importante. El que Rafael, para organizar el servicio, fue llamando a todos los facultativos y organizando el trabajo y repartiendo actividades y tareas. Y a mí me dejó para la última. Y yo estaba un poco mosca diciendo, ¿aquí qué pasará? Y al final, cuando me llamó a su despacho, me dijo, bueno, la verdad es que no sé muy bien qué hacer contigo, porque tengo las tareas bastante organizadas y no sé dónde encajarte y tal, porque mi objetivo en este momento es acabar con la poliomielitis de este país. Y yo lo que quiero es montar un laboratorio de poliomielitis que sea capaz de realizar la caracterización de las cepas de polio que se están obteniendo y ponernos a un nivel europeo. Y yo le dije, ¿dónde está el problema? Pues el problema está en que hay que marcharse al extranjero
y empezar a lograr que España esté al mismo nivel que el resto de países europeos, haciendo la caracterización de las cepas de polio tal y como la OMS define. Y yo le dije, pues yo no veo ningún problema, porque yo me puedo marchar al extranjero. Rafael se quedó muy sorprendido y me dijo, ¿estás dispuesta? Y dije, yo perfectamente, ahora mismo. Y en ese momento Rafael cogió el teléfono, llamó a Geoffrey Seal, al laboratorio del NIPS de Londres, y solamente puedo decir que en 15 días yo estaba en Londres trabajando en polio. Eso fue realmente importante para los inicios de mi carrera profesional. Un poquito más tarde, en el año 84, en Holanda estaban vacunando con la cepa con la vacuna inactivada de Salk y tuvieron un brote de polio, que hacía muchísimos años que no tenían polio. Tuvieron un brote de polio asociado fundamentalmente a la itinerancia de la población Amish. Y en ese momento Rafael no se lo pensó, me dijo, te tienes que marchar a Holanda y ver cómo lo están resolviendo los holandeses. Y efectivamente me volví a Holanda y hice otra etapa de formación en el Rijks Institute. En ese momento, a la vuelta a España, yo aprendí la caracterización intratípica de las cepas de polio. Y cuando vine a España, pues lo montamos en el laboratorio de Majadahonda. Realmente fue muy importante. Yo creo que las cosas más importantes que conseguimos como resultado de este trabajo fue primero conseguir caracterizar todas las cepas de acuerdo a la clasificación intratípica que la OMS recomendaba. Y luego hubo dos hechos fundamentales. El más importante, yo creo, es que los casos de polio que seguían ocurriendo en España estaban asociados a población, a la etnia gitana, con lo cual tenía mucha similitud con el brote de Holanda. Y los casos, vimos al caracterizar las cepas que esos casos de polio se daban con polio salvaje tipo 1, fundamentalmente, también 3. Pero lo que también vimos muy importante es que los casos, teníamos en España un elevado número de casos asociados a la propia vacuna de polio. Rafael en ese momento, en conversaciones con las autoridades sanitarias, consiguió que ese brote se retirara, ese lote de vacuna de polio, y la verdad es que yo creo que fue un hecho importante para la poliomielitis de este país. En esa situación ya solamente faltaba caracterizar las cepas de polio a nivel molecular. Como se ha dicho anteriormente, creo que lo ha dicho Rafael en su presentación, en otros virus, como por ejemplo la gripe, la caracterización molecular estaba bastante avanzada ya en España, pero en polio no la teníamos todavía puesta en marcha porque realmente era una metodología complicada de establecer en el laboratorio. Pero pues Rafael tampoco tuvo ninguna pega en decirme que el mejor laboratorio que en ese momento en Europa, que en ese momento estaba haciendo la caracterización molecular, era el laboratorio de Philip Minor en NIPS, Londres, y efectivamente conseguimos una beca del FIS y me fui a Londres a realizar una estancia larga para conseguir caracterizar esas cepas. Como consecuencia de ese trabajo, lo más importante es que conseguimos realmente hacer un estudio de epidemiología molecular de la polio en España y ver un poco cómo había sido la trayectoria, digamos, del virus a lo largo de Andalucía, fundamentalmente Andalucía y la zona de Levante, Valencia. En ese momento, prácticamente, ya estamos hablando del año 88, mi vuelta a España, prácticamente la polio ya en España ha bajado a unos niveles mínimos. En el año 88 ya prácticamente no hubo casos, creo recordar un caso. Y a nivel personal puedo decir que fue muy importante que conseguimos publicar los trabajos tanto de la caracterización intratípica primero en el American Journal of Epidemiology, en aquel momento una revista de un alto índice de impacto en las publicaciones médicas, y paralelamente yo defendí mi tesis sobre la epidemiología molecular de la polio en España del año 75 al 85. Con eso cerramos, digamos, un ciclo que previamente había estudiado Enrique Nájera, estudiando hasta el año 75. Mi tesis doctoral la dirigió Rafael Nájera, como era lógico, y tengo que decir que fue un poco complicada.
Fue complicada porque Rafael ya era director del instituto, estamos hablando del año 87-88, y conseguir que Rafael me dedicara un ratito para poder discutir los resultados, las conclusiones, era a base, como os podéis imaginar, de muchas horas, fuera de horas de trabajo y mucho esfuerzo. Pero finalmente conseguimos publicar la tesis, que como he dicho, se llamaba Epidemiología molecular de la polio en España. La siguiente etapa mía, y voy a ser ya muy rápida, fue cuando mi vuelta a España. Se había creado el Centro Nacional de Biología Celular y Retrovirus, porque la creación del instituto había permitido la creación de nuevos centros, y esto hizo que se pudieran ampliar las plantillas del centro de una manera significativa. Gracias a eso yo le dije a Rafael que quería cambiar un poco de trabajo y asumir nuevos retos, y empecé a trabajar con Rafael en el Centro de Biología Celular y Retrovirus en SIDA. Fueron años muy complicados porque fueron los primeros años de tratamiento con AZT, y la verdad es que fue una época difícil y dura en la que también colaboré con Julia. En ese momento trabajar con Rafael suponía un reto porque el instituto estaba recién creado y él quería que el Centro de Biología Celular y Retrovirus y el Instituto de Salud Carlos III efectivamente fuera el referente nacional en el tema de SIDA. Después de eso estuve durante una etapa con poca relación con Rafael, porque yo me volví al Centro de Microbiología, donde era mi origen, a seguir trabajando en SIDA, pero desde la parte de diagnóstico, no de la parte de investigación que se seguía haciendo en el Centro de Biología Celular y Retrovirus. Pero en el año 2000 yo abandono la investigación y me paso a trabajar. Me ofrece en ese momento Antonio Campos, director del instituto, me ofrece pasarme a la gestión de la investigación intramural del instituto. Tengo que decir que recuerdo que Rafael fue una de las primeras personas en llamarme a felicitarme, porque para él era muy importante que la investigación del instituto, que hasta ese momento parece mentira que a tan pocos años vista, pero en aquel momento prácticamente no existían becarios, y los proyectos de investigación con financiación externa era realmente un número bajo, y lo que se pretendía era potenciar precisamente y apoyar a los investigadores en esta tarea. Y a Rafael, lógicamente, le fue una etapa que, era un trabajo que le pareció interesante, que en el instituto se potenciara el instituto que él había creado años anteriores. Y ya finalmente, mi última etapa, en el año 2008 me ofrecen la Subdirección General de Servicios Aplicados, Formación e Investigación. También recuerdo que una de las primeras personas en presentarse en el despacho a felicitarme fue Rafael. Y en este caso yo creo que le hizo mucha ilusión pensar que una persona que se había formado con él, y sobre todo que tenía que le había inculcado el amor por el instituto y por la salud pública, pues que realmente fuera la persona que asumiera esa responsabilidad, y esa responsabilidad que realmente era lo que había sido el embrión del Instituto de Salud Carlos III, esa subdirección general. Durante los 7 años que he estado al frente de esa subdirección, que coincidió justamente con la jubilación de Rafael, Rafael vino aquí a la escuela, a un despacho como profesor emérito, y yo creo que todas las veces que yo he venido a la escuela, pues porque formaba parte de un tribunal que se celebraba en la escuela, o porque venía a reunirme con su director, porque la escuela en ese momento pertenecía a la subdirección general, y venía frecuentemente a reunirme con Ferran Martínez Navarro, sistemáticamente pasaba por el despacho de Rafael a verle, a pedirle apoyo, a consultar y bueno, a ponerle un poco al día de cómo iban las cosas funcionando en el centro. Y me alegra que en esa última etapa de subdirectora, en una conversación, como él ha comentado al principio, en una conversación con Toni Andreu, entonces director general del instituto, y con Pedro Cortegoso, secretario general, nos planteáramos ofrecerle a Rafael que hiciera un libro sobre la historia del instituto, que es el libro que finalmente acaba de ver la luz y que yo creo que realmente
supone todo lo que es la historia del Instituto de Salud Carlos III, lo que ha significado para la salud pública. Para acabar, me gustaría también dedicar un recuerdo a Margarita. Creo que ella, de manera indirecta, también ha formado parte del Instituto y fundamentalmente de este libro. Rafa, a veces no ha sido fácil trabajar contigo porque has sido una persona exigente, estricta, con horarios interminables y con retos continuos. Pero yo realmente me siento muy agradecida a ti, pues por haber confiado en mí, por haberme inculcado, como he dicho antes, el amor por la virología, por la salud pública y por haberme contagiado ese interés tuyo y por incentivarme continuamente. Muchas gracias y creo que gracias a ti, si me puedo sentir orgullosa de mi carrera profesional, en parte te lo debo a ti. Muchas gracias, Rafa. Muchísimas gracias, Ascensión, por darnos este perfil formador y de mentor del profesor Nájera, que aunque sea exigente, creo que ha tenido grandes frutos. A continuación va a hablar Julia del Amo, que es la secretaria del Plan Nacional del SIDA, y nos va a hablar del papel del profesor Nájera en el VIH y en el SIDA en España, que, como Julia nos va a contar, ha sido fundamental. Muchas gracias, Rafa, y buenos días a todos. Muchísimas gracias. Enhorabuena, Rafael. Muchas gracias por invitar a la Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA, en la Dirección General de Salud Pública en el Ministerio de Sanidad, a este acto de presentación de un libro que espero tener dedicado personalmente por Rafael cuando acabemos el acto, y de homenaje a una persona que ha tenido un papel absolutamente fundamental en lo que ha sido no solo la investigación, sino la respuesta al VIH en España. A nivel personal, quiero agradecer el privilegio que ha sido poder estar aquí esta mañana escuchando a Julián García Vargas en su muy inspiradora intervención y escuchar el resumen que has hecho, Rafael, de tu obra, y que realmente tengo muchas ganas de leer, porque es un privilegio en estos momentos tan convulsos poder estar aquí compartiendo además el espacio con José Manuel, pero sobre todo con Tenti, que es un placer pues poder estar aquí, porque nos une también una trayectoria profesional y personal importante. Mi intervención, lógicamente, está enmarcada en mi actual puesto como secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, pero hasta hace solo 2 años yo era profesora de investigación aquí en este instituto, en el campo del VIH, y también durante 4 años fui vocal en SEISIDA. Por lo tanto, conozco el legado de Rafael en todos estos campos, y he hablado con compañeros que me trasladan su homenaje, su reconocimiento, compañeros como Paco Parras, como Pilar Estébanez, que está aquí esta mañana, como Daniel Zulaika y como Pepe Alcamí, que todos me han pedido que, en nombre de lo que ellos representan, te agradezca tu legado y rinda un homenaje a lo que ha sido la trayectoria y tu papel en la respuesta al VIH. Ha mencionado Julián García Vargas, has mencionado tú, Rafael, lo que fue el impacto del SIDA, de la epidemia por VIH, hace más de 30-35 años en España, y gracias por mencionar su desgraciada vigencia, no solamente a nivel mundial. Sabéis que España sigue teniendo cerca de 4.000 nuevos diagnósticos de infección por VIH de forma anual, una vez que se corrige por el retraso en la notificación, y eso desde luego no deja lugar a ninguna complacencia, porque hay muchas herramientas preventivas y de tratamiento que conocemos y que necesitamos implantar. De ahí que el liderazgo científico y político siga siendo necesario también en la respuesta frente al VIH. Y en estos momentos que hemos mencionado todos, de esta pandemia mundial por SARS-CoV-2 y que nos tiene a todos sobrecogidos, un recuerdo a lo que fueron esos años, en un momento en el que tampoco había tratamiento,
no había ni hay vacuna frente a VIH y los mecanismos de prevención que seguían siendo métodos barreras, como has mencionado Rafael, y cambios de comportamiento, representaban un reto para el comportamiento normativo de algunas personas y de algunos colectivos, similar a lo que está pasando ahora, porque regular el comportamiento normativo tiene una serie de dificultades a las que nos estamos enfrentando. Se ha hablado ya y resulta un poco repetitivo, pero no obstante no puedo no mencionar el papel de liderazgo internacional que tuvo Rafael como director del Instituto de Salud Carlos III, la respuesta en la gestión de la financiación frente al VIH, pero se ha hablado de la reunión en la que Rafael actúa como mediador del conflicto conocido por todos entre Robert Gallo y Luc Montagnier, y que fuera Rafael Nájera la persona designada para bautizar al VIH con el nombre que hoy tiene frente a diferentes candidaturas, y que fuera Majadahonda en la reunión que auspició Rafael, no hace más que reconocer su papel de liderazgo en el ámbito científico internacional, algo que realmente estaba al alcance de muy pocas personas en ese momento en nuestro país. El papel de Rafael Nájera como científico ha quedado acreditado por una trayectoria científica de la que hablan sus publicaciones y sus patentes, pero el papel de Rafael Nájera trascendió a lo que era estrictamente científico en el momento en el que aunó a la respuesta frente al VIH a otro tipo de profesionales sanitarios, a profesionales sociosanitarios, a profesionales de salud pública, al entorno político. Se ha hablado de los comités antisida, fue todo el papel que tuvo Rafael también en el trabajo de cooperación y de coliderazgo con las entidades sin ánimos de lucro y con los afectados por la epidemia, y cómo todo esto contribuye a que la respuesta frente al VIH trascienda lo que es una respuesta biomédica. De ahí la génesis, la creación de SEISIDA, cuyo primer presidente fue Rafael Nájera, y de aquí expreso el sentimiento de muchas de las personas de SEISIDA. Rafa está aquí también hoy, y el reconocimiento de esta sociedad que sentó las bases de una respuesta intersectorial y multidisciplinar, más allá, como digo, del ámbito científico. Como fundador de SEISIDA en 1988, Rafael, entiendo que te alegrará saber que este próximo 1 de octubre se va a celebrar la reunión bienal que hace SEISIDA en años alternos a la realización del Congreso anual en el Salón Ernest Lluch. Esta es una iniciativa que se lleva haciendo desde hace 5 años. El Instituto cede sus instalaciones para esta reunión bienal, como digo, y en esta reunión pues, se abordan todos los temas de vigencia de la respuesta frente al VIH. El año pasado, la 19ª el 19º Congreso de SEISIDA acudió a su inauguración en la ciudad de Alicante la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, en un reconocimiento de nuevo a tu legado y a la vigencia que tiene ese Congreso, que sigue realmente muy vigente. Además del papel científico, además del papel de gestión, de creador de la sociedad científica, quiero destacar, porque además Pilar Estébanez me insistió mucho en ello, tu papel como divulgador científico, como divulgador de la ciencia, y tu papel didáctico, que creo que además esta mañana se ilustra en la presentación de este libro, un papel que además fue muy pionero. En estos momentos la divulgación de la ciencia forma parte hasta de los méritos exigibles a los candidatos de oposiciones de organismos públicos de investigación. Pero en aquel momento la divulgación de la ciencia no era lo que es hoy en día.
y me consta que posiblemente se podía ver hasta denostada por algunas personas que pensaban que los verdaderos científicos no tenían que dedicarse a ese papel divulgador. En ese sentido, Rafael fue una de las personas que ilustró bien el concepto del codón al condón y cómo era fundamental que el mensaje del laboratorio saliese también a la población. Sabemos que las respuestas frente a todas las epidemias deben estar enmarcadas en la evidencia científica, en los principios generales de la salud pública y en los derechos humanos. Y Rafael ha hecho mención que pocas epidemias en la historia se han asociado al estigma y a la discriminación frente a las personas afectadas y a sus entornos, como lo fue la epidemia del VIH. En ese sentido, el conocimiento científico, la divulgación de los mecanismos de transmisión, la normalización de muchas de las respuestas precisaban de un esfuerzo divulgador fundamental en el que Rafael Nájera fue una vez más pionero. Fue un elemento clave para combatir el estigma y en ese sentido, Rafael, quiero trasladarte el agradecimiento de muchas de las personas que han sido discriminadas y que siguen siendo discriminadas por su condición de VIH positivo. En este año 2020, que es un año marcado por la pandemia de la COVID-19, homenajear a un científico, a un profesional sanitario, experto en la respuesta a epidemias por agentes infecciosos, tiene un sabor agridulce. Es agrio porque uno piensa que deberíamos haber aprendido a hacerlo mejor y no estar en esta situación terrible en la que nos encontramos, pero también tiene el componente esperanzador, el componente dulce, si pensamos que como sociedad tenemos capacidad de respuesta, capacidad de resiliencia. Y en este momento de preocupación global frente a esta nueva epidemia, el acto de hoy de homenaje a Rafael Nájera nos debería ayudar a reflexionar y a actuar poniendo en práctica estos principios que nos ha mencionado Rafael en su intervención, generar evidencia científica de calidad, aplicarla y enmarcar la respuesta aplicando los principios generales de salud pública, de derechos humanos. En nombre de muchas personas, Rafael, enhorabuena y muchas gracias. Muchísimas gracias, Julia, sobre todo por recordarnos que el profesor Nájera de alguna manera cambió el mensaje que el VIH y el SIDA no era solo un problema clínico o médico, sino que era un problema general. Y a lo largo de esta charla ha salido muchísimas veces el apellido Nájera, no solamente el de Rafael, también el de su hermano. Y se puede hablar que a lo mejor que hay un gen Nájera ligado a la investigación. Y contamos aquí con dos personas de su familia que han venido para contarnos un poco cómo es el profesor Rafael Nájera. Si estáis aquí presentes, por favor, Alberto Nájera e Isabel Nájera. Se conectan. Hola, perdonad. Isabel, no te oímos, lo siento. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Alberto, buenos días. Buenos días. Buenos días, Isabel. Buenos días. Isabel, eres hija de Rafael, eres la directora de investigación de enfermedades infecciosas en Janssen. ¿Qué es lo que nos tienes que decir de profesor Nájera? Bueno, ante todo querría agradeceros la invitación para participar en este homenaje y lo que voy a hacer es dar un breve retrato humano y familiar de nuestro padre. Hemos escuchado todo lo que ha hecho desde el punto de vista profesional y ahora queremos daros un poco la parte esa más familiar y humana. Y cómo fue crecer bajo su guía e influencia y cómo repercutió en nuestras carreras profesionales. Y de hecho, como bien has dicho en la introducción, aunque yo no soy médico, sí que he seguido los pasos científicos y trabajo en el descubrimiento de medicinas para enfermedades infecciosas en la farmacéutica Janssen.
Como sabéis, mi padre nació en el seno de una familia de médicos, primero su padre. No sé si podéis pasar la diapositiva desde ahí. No estamos viendo las diapositivas, Isabel. Ahora, Ah, perdón. vale. Como he dicho, su padre, Luis Nájera, fue médico primero y luego lo serían sus hermanos mayores. Como veis, Pilar, José Antonio y Enrique, que han estado siempre involucrados en la salud pública, como ha mencionado Tenti, y describirá a continuación en más detalle mi primo Alberto. Y como era de esperar, mi padre siguió los pasos y empezó la carrera de medicina a los 15 años. Y esto, comentando el comentario que dijo Tenti de que mi padre es exigente, muestra que incluso su padre lo era más. Así que hemos tenido un cambio generacional y una reducción en la exigencia, que desde mi punto de vista está muy bien. Años más tarde, creo que hay un retraso. Ahora. Gracias. Años más tarde conoció y tuvimos todos la suerte de casarse con nuestra madre, Margarita Vázquez de Parga, que en ese momento era estudiante de Historia y que llegó a ser una gran profesional en el mundo de los archivos, tanto a nivel nacional, fue directora de los archivos estatales durante casi una década, y también de gran reconocimiento internacional. Y con ello mi padre se integró en la familia Vázquez de Parga, que eran intelectuales de la época educados en el entorno de la Institución Libre de Enseñanza. Mi abuelo Luis fue un eminente medievalista y arqueólogo, coautor del primer gran estudio sobre el Camino de Santiago y académico de la Real Academia de la Historia. Y mi abuela, Consuelo, archivera en el Archivo Histórico Nacional. En casa de mis abuelos, Jarama, como llamábamos a la casa, mis abuelos siempre organizaban grandes reuniones y tertulias familiares y con amigos, como se aprecia en estas fotos. A la izquierda vemos a Consuelo, mi abuela, conversando con Antonio Bonet, que como sabéis falleció hace poco, pero fue presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y a la derecha una foto con don Claudio Sánchez Albornoz en el reencuentro que organizó mi abuela en Jarama para darle bienvenida a su retorno a España, tras el exilio, con amigos, discípulos del magíster, como le llamaban. En este ambiente mi padre se integró rápidamente y desarrolló y cultivó su interés por la historia, que ha profundizado a lo largo de los años, tanto en el ámbito del arte, de distintos periodos y civilizaciones, así como de la medicina, como hemos podido ver en el libro que estamos presentando, que se está presentando hoy en día, y, por ejemplo, en su todavía activa participación en el grupo de historia de la Sociedad Española de Virología. Como ha comentado Julián en su presentación, mi padre se especializó en el área de virología con eminencias como Peter Wildy y Tom Fluitt. Por ello vivió y estudió y trabajó en Birmingham, en Inglaterra, y esa es la razón por la que yo, de hecho, naciera allí. Y eso fue su inicio en una carrera profesional, como hemos escuchado de los varios ponentes, vertida en la salud pública y en la ciencia, con un particular énfasis en las enfermedades infecciosas y de origen viral. Y aunque mis padres volvieron a España al poco tiempo, yo no acababa de cumplir 2 años, forjaron una fuerte amistad con Wildy y Fluitt, como les llamábamos, que mantuvieron durante toda su vida. ¿Qué significó para nosotros vivir y crecer en esta familia? ¿Qué es lo que nos aportó a nuestro crecimiento y enriquecimiento? En esta foto se ve a mi padre y a mí a la entrada de nuestra casa en Birmingham, y como decía mi madre, a pesar de haber vuelto a España, como he dicho, cuando yo era todavía un bebé,
debió ser el destino lo que me haría volver al Reino Unido al terminar la tesis doctoral y continuar mi carrera profesional fuera de España. También hemos escuchado por Tenti en su ponencia cómo mi padre siempre ha estado muy enfocado a asegurar que la investigación sea siempre de alto nivel y en línea con las áreas más importantes, grupos más importantes internacionalmente. Pero volviendo a mi padre, una característica es su pasión por el conocimiento y su rigor científico. Y esto es lo que nos inculcó a mi hermano y a mí desde pequeños, insistiéndonos en la importancia de leer y estudiar mucho. Algo que yo personalmente aprecio ahora, pero no siempre lo hice cuando era pequeña. También tenemos que agradecerle que durante las muchas excursiones por la montaña que hacíamos durante los fines de semana, nos explicaba cosas muy interesantes, como por ejemplo qué era el código genético, qué es el código genético, el concepto de la clonación molecular o cómo sería posible revivir a mamuts congelados a partir de muestras actualmente en Siberia. En casa, por otro lado, siempre nos compraban libros de divulgación científica, como el de la teoría del Big Bang, que nos encantaba y nos ayudaba a hacer experimentos de química y de biología. Y así, con 11 años, sabíamos lo que eran los lípidos, aminoácidos, DNA e incluso quién era Temmin y qué era la transcriptasa inversa. Y así como he dicho que en casa de mis abuelos siempre hubo un gran nivel de fiestas, tertulias, en nuestra casa fue igual. Fue centro de cenas y reuniones de familia y amistades de trabajo, gracias a lo cual mi hermano y yo conocimos a grandes científicos y personalidades sanitarias, tanto nacionales como internacionales. Por mencionar unas cuantas, Peter Wilde, Tom Fluid, Robert Gallo, Esteban Domingo y, por supuesto, Tenti y Cecilio, que me ayudaron en mis primeros pasos en mi tesina y tesis doctoral. Y, por supuesto, Julián García Vargas, que, como ya hemos dicho, es un gran amigo familiar. Y así es como con todas estas conversaciones, comidas, cenas en que mi hermano y yo participábamos, nos absorbíamos nociones científicas gracias a la gran diversidad de invitados a nuestra casa. Y así, sin ser consciente de ello, comenzó mi interés por la ciencia, lo que yo llamo por proceso de ósmosis. De hecho, fue al escuchar una conversación entre mi padre y Esteban Domingo, esto creo que Esteban no lo sabe, sobre el avance de la clonación molecular, cuando yo decidí a los 13, 14 años que eso es a lo que yo me quería dedicar. Por otro lado, y a medida que nos hacíamos mayores, íbamos siendo conscientes de la importancia de los temas médicos y sanitarios en los que se ocupaban mi padre, sus hermanos y amigos y colegas. Cuando comenzó la epidemia del SIDA, como hemos escuchado, hubo una gran necesidad de poder iniciar la investigación sobre el virus. A mi hermano y a mí, y a mi madre, nos pareció normal cuando mi padre se trajo el virus del SIDA en el bolsillo de la chaqueta del laboratorio de Robert Gallo y lo guardó en la nevera de casa hasta el día siguiente. Hoy hoy en día no se podrían hacer, pero en aquellos momentos fue lo que ayudó al comienzo de gran parte de la investigación en España. También, por otro lado, recuerdo los veranos en que tuvo que dejar de lado sus vacaciones para atender crisis sanitarias que requerían su atención, algunas de las cuales ha mencionado Julián. Porque algo indiscutible es que ha sido y sigue siendo un trabajador incansable, con una energía inagotable y un gran sentido de la responsabilidad por el trabajo. De hecho, muchísimos fines de semana se dedicaba y se dedica todavía a estar al día en temas de investigación, siempre con una mesa repleta de pilas de artículos para leer y, lo más admirable, con esa capacidad asombrosa que tiene de absorber cantidades ingentes de información. En los años 80 y 90 hizo un enorme esfuerzo y con gran empuje y energía montó un equipo para el estudio de VIH.
Y fueron años en que mi hermano y yo nos acostumbramos a verle en la prensa y en medios de comunicación para informar sin alarmismo sobre el virus del SIDA, el VIH, así como de la epidemia en sí, de sus modos de transmisión y de prevención. Hemos escuchado antes de Julián el Póntelo, Pónselo, campaña que a mí me tocó en mis años, los teenagers, que se dice, y recuerdo a mi padre explicándome la importancia del Póntelo, Pónselo. Ante todo, el virus del SIDA y su transmisión era algo desconocido. Fueron unos años de miedo y de discriminación de ciertos segmentos de la población. Su importante contribución ayudó en gran medida a vencer tabúes, como se ha mencionado, y a eliminar la discriminación o reducir, espero eliminar, la discriminación ligada al SIDA que hubo en la sociedad española. Y así fue como, de nuevo, gracias a su influencia y guía, me interesé por las enfermedades infecciosas, que es en lo que he desarrollado mi carrera profesional, en el desarrollo de medicinas contra estas enfermedades. Más adelante, además de su trabajo diario y gracias a su capacidad didáctica y de divulgación, se involucró en la organización de cursos de la Universidad de Verano de Laredo durante más de 10 años, así como en la organización de cursos en la Escuela Nacional de Sanidad, donde es profesor emérito. Todo esto, como se ha mencionado, en horas extraordinarias por encima de aquellas horas que dedicaba en la oficina a su trabajo. Y al igual que hiciera con nosotros, nuestras hijas, las nietas, tienen el gran privilegio de ser educadas en un ambiente similar, en la que los abuelos han estado siempre pendientes de que aprendan de arte, historia, diferentes culturas y ciencia y medicina. Y ya para terminar, quiero mostrar una imagen típica en nuestra casa. Mi padre, absorto en la lectura, ya sea de libros de historia, ya sea de libros de investigación, revistas, pero como siempre y por encima de todo, expandiendo su conocimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Probablemente es bueno recordar que a lo mejor en la situación en la que nos encontramos deberíamos preguntar al doctor Nájera de qué forma podemos salir de esta crisis en la que nos encontramos. También tenemos conectado a Alberto, que Alberto que es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y eres sobrino del profesor Nájera. Que no te oímos, Alberto, no sé qué. Sí, hola, buenos días. Vale. Hola, buenos días, Alberto. Pues, ¿qué nos quieres contar sobre tu tío? Muy buenas, pues si podemos poner la presentación que tenemos preparada. Sí. Y comenzamos. Un segundo. Parece que... Sí, ya lo estamos... Sí. Me lo están poniendo desde ahí, desde la sala. En cuanto me cedan el control... Vale, lo están preparando y empezamos. Muy bien, pues no sé si tenéis ya... por el streaming no veo la proyección en la pantalla y en cuanto termine ya está puesto. Sí, ya está puesto. Vale, genial. Vamos a ver si... Pues nada, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Salud Carlos III el haberme invitado a participar en este acto de reconocimiento y homenaje a mi tío, Rafael Nájera, que comprenderán es especialmente emotivo para mí. Mi nombre es Alberto Nájera, soy físico y doctor en neurociencias, no soy médico, aunque mis hermanas Elena y Ana López Nájera sí lo son. Desde hace 20 años soy profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha y ahora, además, soy responsable de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de esta universidad,
por lo que comparto plenamente las palabras de Julia del Amo con respecto a la divulgación científica y quiero destacar y agradecer a Rafa su labor divulgadora, sobre todo durante aquella epidemia del SIDA. Cuando Milia Iglesias, directora de comunicación del Instituto, me contactó por Twitter y me planteó participar, la idea me resultó estimulante e ilusionante. Pero cuando me puse delante del ordenador y planteé contar la historia de la familia en 10 minutos, bueno, Rafa, en este trabajo de la Revista Española de Salud Pública, publicado en 2006, indicaba: el instituto estaba presente en la tradición familiar, ya que mi padre, Luis Nájera Angulo, había trabajado con Pitaluga en parasitología. Muchos años después, con Florencio y mis hermanos Enrique, Pilar y José Antonio, comentábamos el tema. Así que decidí empezar por Mirasierra y las reuniones familiares en las que generalmente no se hablaba de fútbol. Mirasierra era un chalet en el que vivieron mis abuelos y mi tía Mari, y yo viví allí 6 años con ella mientras estudiaba el bachillerato en el colegio de Crowley. En la parte baja había un garaje o sótano semiabandonado. Era el antiguo despacho del abuelo, lleno de misterios, de historias, de papeles y miles de libros. A veces entraba sin tocar demasiado y me maravillaba por los cientos de tesoros que escondía. Esta es la imagen que creo que mejor presenta al abuelo, a quien yo no conocí, pues falleció unas semanas después de que yo naciera. Se empeñó en proporcionar una carrera universitaria a sus 6 hijos, preferentemente medicina, y aunque mi madre, María Luisa, estudió biología, fue profesora de la Facultad de Medicina en la Universidad de Salamanca, y el menor, Luberto, sería ingeniero de telecomunicaciones. Que era un excelente estudiante lo demuestran las notas del colegio y del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Logroño, con decenas de matrículas y sobresalientes. El abuelo era médico, estudió en la Universidad de Madrid y en este certificado con el membrete de Alfonso XIII se certifica la finalización de sus estudios en 1926. En 1928 fue nombrado, y este es el documento original, médico y director de la hipnosería para el estudio de la enfermedad del sueño en Santa Isabel, en Fernando Poo, antigua colonia española en el Golfo de Guinea y donde permaneció con su mujer, la abuela María Morrondo, hasta junio de 1930. No creo que seamos conscientes de lo que debía suponer un viaje así en aquella época. No era el primero ni sería ni mucho menos el último a lo largo y ancho del planeta. En la foto, en el barco de vuelta, ya les acompaña una casi recién nacida Pilar. Ingresa en la primera promoción de la Escuela Nacional de Sanidad, donde obtiene el título oficial sanitario, y en 1932 ingresa por concurso o oposición en el Cuerpo Médico de Sanidad Nacional. En 1934 tuvo lugar el primer Congreso Nacional de Sanidad. En esta imagen de la inauguración, a la derecha, se ve a Luis Nájera, secretario del Congreso. En noviembre de 1935, como ha indicado Rafa, fue nombrado jefe médico de la sección de investigaciones médicas de la expedición Iglesias al Amazonas, expedición que no llegó a realizarse, como ha indicado, por el estallido de la Guerra Civil. La Guerra Civil supone el abandono de concepciones y logros en materia de sanidad de la Segunda República, produciéndose un retroceso a ideas en las que se abandonan las dimensiones sociales de la epidemiología y la administración sanitaria. Sirvan estas postales de la Dirección General de Sanidad de la República como promoviendo la lactancia materna, que creo que ilustran ese esfuerzo por una sanidad social. Tras ocupar varios puestos en Sigüenza y Córdoba, donde nació Rafa, en enero de 1948 fue contratado por la Universidad Nacional de Tucumán para organizar y dirigir la misión de Epidemiología y Medicina Social de El Chaco y el noreste argentino. Primero en Rosario y Resistencia y después en Asunción, donde Pepe y Mari terminaron la carrera de medicina junto a Enrique, que terminó la carrera a la edad de 20 años. Pues el abuelo les daba clases en verano y adelantaron o recuperaron algún curso. A finales de 1957 regresan a España y se reincorpora al Cuerpo de Sanidad, ocupando varios cargos en la Dirección General de Sanidad en Madrid y colabora también con la OMS. Es imposible resumir la obra del abuelo, que fue autor de más de 200 trabajos científicos y de divulgación, publicados en revistas españolas, argentinas, francesas, inglesas, italianas, alemanas, cubanas y brasileñas. Además, publicó varios libros, como este que tengo en mis manos, y del que quiero mostrar esta página, en la que explica la dinámica de la descendencia de las moscas en unas pocas generaciones y dice:
fabuloso número de individuos que quizá exija el empleo del Google, no sé si les suena un famoso buscador en Internet, y continúa, de los modernos calculadores. Hay que tener en cuenta que esta frase se escribió en 1947. Creo que fue un hombre adelantado a su tiempo, sin duda adelantado al tiempo que vivía su país. Imposible resumir su vida y obra en unos pocos minutos. Os ruego que me perdonéis porque he omitido tantas cosas. Y es que debo continuar, y no tengo demasiado tiempo como me hubiera gustado, de hacer un resumen de las vidas de Mari, de Pepe y de Enrique, que destrozaré en unas pocas diapositivas. Quería mostrar esta imagen de 1957 con Mari y Pepe en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, donde también estudiaría Enrique. Esta otra, de la orla de la primera promoción de gerentes de hospital, en la que aparece Mari, es la única mujer y lo sería durante años también en el Cuerpo Nacional de Sanidad. Después sería jefe de la sección de asesoría técnica en la Comisión Central de Coordinación Hospitalaria durante casi 20 años. Ocupó diversos puestos relacionados con la educación para la salud en el Ministerio. No sé si reconocen al fondo de la imagen a Julián García Vargas, de 1987 a 1992. Consejera temporal de la OMS en Educación y Promoción de la Salud y representante española en diversas reuniones internacionales. Jefe de área de Educación Sanitaria del Carlos III y profesora de la Escuela Nacional de Sanidad. En aquellos años me dictaba sus apuntes que yo convertía en transparencias a ordenador sobre higiene, relaciones sexuales, alimentación, SIDA. La verdad que aprendí un montón. ¿Recuerdan esta campaña del Ministerio? Pues recientemente recuperé e imprimí unas cuantas copias de estas pegatinas que suelo llevar en la bata con la que doy las clases aquí en la facultad. Y cuando cruzo el patio siempre me encuentro a algún alumno fumando y normalmente le obsequio con una de estas pegatinas. Sigamos con José Antonio, con Pepe. No me gusta perder la oportunidad de visitarlo cuando viene a España para poder compartir unos minutos de conversación con él y con su mujer, Tessa. Y hablar de Pepe es hablar, sin duda, de la OMS y de malaria. Entre otros puestos, fue director de la División de Control de Enfermedades Tropicales y después director del Programa de Acción contra la Malaria. Me gustaría saber cuántas vueltas al mundo ha dado Pepe y sigue dando, pues a sus 89 años sigue colaborando intensamente con la OMS. Jamaica, México, Guatemala, Brasil, Uganda, Pakistán, Nigeria, Washington, Paraguay, Brasil, Malasia, Maldivas, Irán, Sudán, Sao Tomé, Irak. Son tantos y tantos países que no se podría resumir toda la labor que realizó. Yo tenía 17 años cuando Enrique falleció repentinamente en Argentina. Recordemos que terminó la carrera de medicina con 20 años. Tras especializarse en Londres, inició su trabajo en salud pública y epidemiología en Camerún. Alternaría su trabajo en España y fuera de ella. Fue jefe de epidemiología y subjefe provincial de Sanidad de Madrid, subdirector del Centro Nacional de Microbiología, subdirector general de Medicina Preventiva en el Ministerio de Sanidad, director general de Salud Pública, delegado español en varias asambleas mundiales de la salud y miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS. Además, catedrático de la Universidad de Sevilla, desde 1967 en la OMS, trabajó en Washington, Turquía, Irak, Etiopía, Pakistán, India, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Birmania, Myanmar, Indonesia, Tailandia, Nicaragua, Venezuela. De los numerosos trabajos, permítanme llamar la atención sobre dos de ellos. El primero es este titulado La reorientación del sistema sanitario y en el resumen puede leerse la necesidad de enfocar la enfermedad como variable social y se propone una profunda reorientación basada en el desarrollo de los principios de Alma-Ata y esencialmente en el análisis epidemiológico de los problemas de salud, que dé fundamentos científicos a la atención primaria de salud y la integración de esta en la acción intersectorial. Estamos viendo en el desarrollo de la COVID-19 cuán importante puede ser esto, y esto está escrito ya hace más de 30 años. Este otro texto se titula Sobre la vida y la muerte, y ahora que esperamos se apruebe al fin una ley de muerte digna,
dice o se puede leer casi al final: toda muerte debería al menos provocar las siguientes preguntas. ¿Por qué ha ocurrido? ¿Cuál ha sido el mecanismo sociobiológico de su proceso? ¿Es socialmente aceptable ese mecanismo? ¿Podría haber sido evitada? ¿Por qué no fue evitada? ¿Y tuvo la atención y el cuidado debidos? Déjenme que termine con un hecho anecdótico, pero no por ello menos importante. Y es que la inclusión del famoso letrero de las autoridades sanitarias advierten que el tabaco, bueno, pues se aprobó durante el cargo de Enrique como director general de Salud Pública. Así que espero que entiendan que en estas circunstancias, aquellas reuniones familiares, tanto en Mirasierra, después también en Monteclaro, en casa de Pepe, eran y son un puzzle de experiencias, de viajes, de vivencias, de cultura, de ciencia y de pensamiento crítico, donde no había ningún tabú. Se ha recordado la campaña del Pónselo. Yo en aquella época di un trabajo en el bachillerato, en el colegio, y sobre el SIDA, y tanto Mari como Rafa me asesoraron de primera mano y se les ocurrió que sería una buena idea repartir condones durante la charla a mis compañeros de segundo y tercero de BUP, algo que el colegio no aceptó. Al final repartimos lazos rojos, pero pueden imaginar pues un poco cómo eso estaba muy asimilado en la familia, pero era muy difícil luchar en una sociedad en aquella época. Lógicamente también aquellas reuniones eran también un puzzle de gastronomía y enología mundial, lógicamente. Ahora mismo tenemos media familia distribuida por medio mundo. De entre los primos, creo que ahora tenemos presencia en 7 países y en 3 continentes. Y entre nájeras y allegados, pues sumamos casi la decena de nacionalidades. Podría terminar mostrándoles este paper y este preprint, que esperemos que se publique pronto, sobre COVID-19, y que podría representar el legado de la familia, que cuenta cada uno, entre autores y colaboradores en los agradecimientos, con 5 nájeras. No sé si esto se puede poner en la ANECA en algún apartado. Pero prefiero hacerlo con esta imagen de cuando Rafa pude contar con él en la Facultad de Medicina de Albacete, pues nadie mejor que él puede transmitir su legado y el de su familia tan necesarios a las nuevas generaciones de médicos. Muchísimas gracias. Alberto, muchísimas gracias. Y ya para terminar, tenemos un vídeo que nos ha enviado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que por razones obvias no ha podido estar aquí presente. Me uno a todos ustedes en el homenaje al profesor Rafael Nájera por su labor al frente del Instituto de Salud Carlos III y por su inmensa labor en el ámbito de la salud pública. Lamento no poder acompañarles de forma presencial, pero es muy importante en estos momentos que estamos viviendo respetar todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Vivimos la mayor pandemia en 100 años y justamente esta pandemia, la pandemia del COVID-19, está poniendo de manifiesto la importancia, la relevancia, la trascendencia que tiene el prestar la debida atención al ámbito de la salud pública y al ámbito de la epidemiología, muchas veces no suficientemente tomados en consideración en nuestras políticas públicas. Quiero también destacar el importante papel que ha jugado el Instituto de Salud Carlos III, aunando ciencia y sanidad, poniendo la ciencia al servicio de la sanidad y de la salud pública. Y en particular la labor del profesor Rafael Nájera durante más de 30 años, una dilatadísima trayectoria ejemplar, brillante de él y de toda su familia, que arranca con las situaciones del aceite de la colza, el VIH, el ébola, el SARS y ahora el coronavirus. Muchas gracias, profesor, por su dedicación. Es usted un ejemplo a seguir y me uno también a la obra que presentamos hoy en el Instituto de Salud Carlos III, cuál es el Instituto de Salud Carlos III en el marco de la evolución de la salud pública. Muchísimas gracias, mi reconocimiento, mi enhorabuena y mi apoyo a toda la labor que se está haciendo en el campo de la salud pública, en el campo de aunar ciencia y sanidad. Muchísimas gracias a todos los participantes en este homenaje al profesor Rafael Nájera, a todas las personas que nos han estado viendo a través del streaming y mi más enhorabuena, felicitación, profesor Nájera.
¿Puedo intervenir? ¿Puede intervenir? ¿Puede intervenir? Sí. Bueno, yo quisiera que pusieran la diapositiva primera que tenía, si es posible. La diapositiva del profesor Nájera, por favor. No, estoy aquí. Lo que sí, si vosotros os podéis levantar, a lo mejor. Muchas gracias, Julia. Ay. Bueno, un segundo, nada más que para hacer una consideración. Consideración que, como veis, es la famosa frase que generalmente se atribuye a Newton, pero que es mucho más antigua. Ya Bernardo de Chartres, en el siglo XII, ya decía: somos como enanos a los hombros de gigantes. Podemos ver más y más lejos que ellos, no por la agudeza de nuestra vista ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque somos levantados por su gran altura. Si algo se ha hecho en la fundación del Carlos III, si algún mérito hemos tenido, ha sido precisamente el habernos apoyado sobre gigantes. Ahí es donde viene toda la acción que se ha podido conseguir. Desde el primer gigante y el primer director del primer instituto, Santiago Ramón y Cajal, hasta seguir con Gustavo Pitaluga, hasta seguir con Luis Nájera Angulo, hasta seguir últimamente, en los últimos años, con una figura imprescindible, Florencio Pérez Gallardo. Entonces, gracias a todos ellos, se pudo hacer la gran sanidad española, sanidad que se origina, como sabéis, en la República y que se sigue manteniendo prácticamente hasta ahora, y sobre todo el que ya dentro del instituto, pues lo más de agradecer es el que todavía haya personas que han trabajado conmigo que muestren este cariño y este reconocimiento, pero que si ya concretamente en el centro pudimos hacer algo fue por su labor, por la labor de José Manuel, por la labor de Tenti, por la labor de una persona que desgraciadamente no está, Alicia Yacer, por tu hermana Carmen, etcétera, por tantos, pero fundamental el que uno se apoye sobre gigantes. Muchas gracias.